Civil 3D 2019. Entonces, para lo cual, siguiendo el contenido del curso, vamos a ver lo que es hoy el alineamiento horizontal. Para empezar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no ha podido realizar la configuración de lo que viene a ser la superficie, la creación de la superficie el día de ayer? Tal vez hacer algunos comentarios antes de iniciar la clase. Inge, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, dígame. Bien sabido en este del Civil 3D, en versiones anteriores como la 2012, se podía exportar directamente del Google Map. ¿Hay la posibilidad tal vez en estas versiones para poderlo exportar a las curvas de nivel directamente del Maps o del GER para Civil 3D para sacar las superficies? Sí, 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 se puede realizar. Se puede realizar la importación a través del Google Earth sin ninguna dificultad para poder trabajar. Eso sí contempla un curso más avanzado para poder tener un mayor alcance, ¿no? Pero sí se puede hacer. Tal vez se los podría preparar un video para que así ustedes puedan complementar a lo que ha sido la clase de ayer, el concepto, ¿no? Para poder realizar la importación a través del Google Maps o del Google Earth. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Alguna inquietud? Bueno, si nadie tiene ninguna inquietud más, ninguna consulta más, vamos a dar inicio. Entonces, como les decía previamente, a lo que viene a ser el alineamiento horizontal. Como hemos podido ver el día de ayer, hemos generado lo que viene a ser nuestros terrenos. Vamos a trabajar en primera instancia con este terreno en lo que viene a ser el alineamiento horizontal. Entonces, tenemos que entender que alineamiento horizontal es el alineamiento que tiene nuestra carretera visto desde la parte de arriba, visto en planta, donde nosotros tenemos que tener en cuenta que existen elementos fundamentales para lo que viene a ser el alineamiento horizontal, como ser las líneas, los elementos líneas, los tangentes, las curvas. Existen dos clases de curvas: curvas circulares, curvas en espirales. En ciertas ocasiones, pues se utilizan lo que viene a ser las curvas compuestas, tornacurvas, curvas en S, dependiendo las condiciones que tienen según su superficie. También aquí se puede marcar lo que viene a ser los carriles, los sobreanchos, las bermas, bueno, todos los elementos correspondientes a lo que es el alineamiento horizontal. Al grupo de WhatsApp se ha subido lo que viene a ser el manual de la ABC. ¿Todos han podido descargar el manual? Sí, yo descargué. Perfecto, perfecto.
bueno, espero que todos hayan podido descargar. Ese es el manual de carreteras de la ABC en su versión 1, donde, bueno, prácticamente aquí nos da todo lo que viene a ser los parámetros de diseño de la carretera, la velocidad inicial, los tipos de camino que tenemos, si son de desarrollo, si son avenidas, si son principales, la velocidad de diseño y bueno, todo lo que concierne a lo que es el diseño de carreteras. Ahora bien, entrar nosotros en un análisis muy particular de lo que viene a ser la norma para hacer los cálculos correspondientes para cada elemento, pues nos tomaría mucho más tiempo y el curso no alcanzaría para poder abarcar toda la magnitud que tiene la norma ABC. Entonces, lo que vamos a hacer y se les va a proporcionar también a cada estudiante es tener estos parámetros de diseño según la norma ABC. Como podemos ver, tenemos todas las tablas ya resumidas dentro de lo que viene a ser el, la norma ABC, todos los parámetros. Por ejemplo, tenemos criterios de predicción, tenemos distancias de visibilidad según nuestra velocidad, cuánto es lo que necesitamos, tenemos la velocidad del proyecto y distancias mínimas de alineamiento, los trazados en planta, todo según la velocidad. La clasificación de diseño de carreteras, tenemos lo que viene a ser las curvas, todo, como les repito, según lo que viene a ser la norma ABC. Se les va a pasar este archivo, los parámetros de diseño, y también se les va a pasar este archivo que son parámetros asumidos. Como les digo, esto para no entrar a detalle, ya que, como saben, en un inicio se mencionó que tienen que tener cierto conocimiento acerca de la norma para poder realizar lo que viene a ser el diseño de carreteras. En este momento lo voy a subir a lo que es el Google Drive para que ustedes puedan descargar el archivo correspondiente o los archivos correspondientes. Ya se hizo el, el cargado de los archivos, ¿no? Y se les mandó el link al grupo de WhatsApp correspondiente, si podrían descargarlo, por favor, para poder continuar con lo que es la clase. Vamos a dar unos 2 minutitos para que puedan descargar todos y continuamos con lo que es el alineamiento horizontal. Con, con la clase. Bien, entonces
como habíamos visto, tenemos nuestra superficie y tenemos que empezar con el alineamiento. Como nos indica la norma, tenemos que tener tangentes las cuales sean de la mejor manera para poder tener nuestra carretera, y va a depender mucho del tipo de superficie que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos varios tipos de carreteras, pueden ser estas de desarrollo y demás, dependiendo la velocidad de diseño y también de la superficie en la cual nos vamos a centrar. Por ejemplo, tenemos autopistas, tenemos autorrutas, tenemos una clasificación de carreteras primarios, colectores, locales y de desarrollo. Dependiendo de estas, pues vamos a tener la recomendación del número de carriles, que puede ser de 4 adelante, a diferencia de un camino en desarrollo, por ejemplo, que esto sería una apertura, una apertura de camino intercomunal, digamos. Vamos a tener 2 carriles, los números de calzada y las velocidades de proyecto, ¿no? Para una autopista, por ejemplo, podemos ver si es un terreno llano, nuestra velocidad de diseño será de 120 kilómetros por hora. Ahora, si es un terreno montañoso, la norma nos recomienda una velocidad de 80 kilómetros por hora. A diferencia de un camino en desarrollo, que es el otro extremo, que la velocidad máxima en un terreno llano es de 50 kilómetros y la velocidad en un terreno montañoso es de 30 kilómetros por hora. Todos estos parámetros nos van a servir para poder generar nuestro diseño de carretera. Ahora tenemos que ver también el tipo de terreno en el cual estamos. Puede ser muy montañoso, puede ser llano, dependiendo. Vamos a trabajar en este caso con un tipo de carretera de forma local, con este tipo. Por las condiciones que tenemos de nuestras curvas de nivel, ya que como podemos ver, pues es un levantamiento hecho en un lugar donde no existe ningún tipo de carretera previa, ¿no? No existe ningún tipo de camino. Esto en sí, en una condición asemejada a lo que es la vida real, se trataría de una apertura de camino. Entonces, utilizando los parámetros, podemos utilizar un camino de desarrollo o un camino local. Vamos a utilizar en este caso lo que es un camino local. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer dentro del software para crear nuestro alineamiento es crear nuestras tangentes. Y nuestras tangentes las vamos a crear a través de polilíneas. Es recomendable crearse una capa auxiliar para poder generar un dibujo previo y, bueno, posterior a eso, reconocer lo que viene a ser al software como un alineamiento. Entonces, seleccionamos la capa auxiliar y ahora hay 2 maneras de hacer. A través del menú de la barra de herramientas Draw o utilizando los conceptos que tenemos de lo que viene a ser el AutoCAD, que puede ser una polilínea. Entonces, dependiendo del diseñador, dependiendo de ustedes, dependiendo de los tramos A como inicial y B como final, pues pueden ustedes empezar por el tramo que ustedes gusten. Yo voy a empezar por el tramo superior hacia el tramo inferior. Y empezamos a dibujar lo que es nuestras tangentes. Es simplemente dentro del software un dibujo de una polilínea en primera instancia. Crear una polilínea, la cual nos va a servir como base para un posterior alineamiento. Si alguien tiene alguna duda, podría estar diciendo mientras generamos. Repito, ustedes pueden crear el alineamiento por donde vean conveniente.
Inge, una consulta, esta polilínea que está dibujando, puede ser a cualquier curva de nivel, ¿no ves? La primaria o la secundaria. Puede ser a cualquier curva de nivel y en esto tienen que tener un criterio consolidado respecto por dónde tienen que ir las tangentes. Por ejemplo, siempre es recomendable ir de forma paralela a lo que viene a ser las curvas de nivel. Por ejemplo, si yo haría mi alineamiento de esta manera, es un ejemplo cualquiera, vemos que mi alineamiento atravesaría 5 curvas primarias, es decir, 15 metros de desnivel. Entonces tendría un perfil longitudinal muy accidentado. Es recomendable siempre tratar de hacerlo lo más posible de forma paralela a lo que vienen a ser las curvas. No, no siempre se va a poder cumplir esa condición, pero es lo más recomendable, ¿no? Mientras más paralelas sean a las curvas de nivel, pues más llano va a llegar a ser lo que viene a ser su alineamiento vertical. Eso, como les digo, tiene que ser ya de forma criteriosa de cada uno de ustedes por dónde prefieren hacer lo que es su alineamiento, ¿no? Todos ya tienen su alineamiento. A ver, daremos 2 minutos más, son las 19:23. Vamos a dar 2 minutos para que puedan crear las tangentes, repito, por donde ustedes vean conveniente para poder realizar el siguiente paso. Perfecto. Bueno, entonces espero que todos hayan podido generar lo que es su dibujo auxiliar de las tangentes. Y el paso que sigue es asignar a esta polilínea como nuestro alineamiento horizontal. Para eso tenemos que acercarnos a lo que es el menú de herramientas, a la opción de alineamientos y crear un alineamiento a partir de una polilínea. En Inge, no está caso, compartiendo pantalla. perdón. Ahora sí, pueden Sí, ver todo en pantalla. Perfecto. Entonces, como les decía, para asignar a esta polilínea como un alineamiento, tenemos que venirnos a lo que es la barra de herramientas, a la opción de alineamientos y crear un alineamiento a partir de una polilínea. Entonces, nosotros seleccionamos y nos va a decir, seleccione la polilínea en la cual usted quiere trabajar. Seleccionamos la polilínea, apretamos espacio o enter y nos va a decir al medio de nuestra polilínea la dirección que va a tomar nuestro alineamiento. Esto quiere decir que va a ir en este sentido, por lo tanto, este sería el inicio, la progresiva 0 más 0, 0. Si nosotros quisiéramos que sea al revés, pues apretamos reversa y la flecha va a cambiar de dirección, va a cambiar de sentido. En este caso vamos a mantener, apretamos OK y el programa nos va a aparecer una ventana en la cual nos va a decir qué se llama nuestro alineamiento. Podemos colocar el nombre que nosotros veamos prudente, correspondiente. En este caso voy a yo optar porque sea eje planta. ¿Qué tipo de alineamiento va a ser? Como podemos ver, existe un center line, una línea central, que en este caso sería el eje. Existen los offsets, que esto se refiere a lo que vendría a ser los desfases que puede tener, los carriles, posteriormente las bermas correspondientes, si esto va a ser un riel, si esto va a tener una curva, un retorno, va a ser un tipo misceláneo. Vamos a mantener como un eje, una línea central, y si nosotros desearíamos, pues colocamos una descripción. Podemos colocar este eje, es la prueba número 1 para la apertura. Bueno, lo que veamos conveniente en caso de que sea necesario. El programa nos va a indicar desde qué estación queremos comenzar. Si nosotros
queremos empezar desde la progresiva 0 más 0, 0, o en su defecto, si esta es la continuación de un camino, pues podemos generar a partir de la progresiva donde haya terminado. En este caso, vamos a mantener la progresiva 0 más 0, 0. Posteriormente, el programa nos da dos opciones, dos pestañas, general y un criterio de diseño. En la opción de general nos va a decir dónde está situado. Si nosotros quisiéramos agregar un situado, pues podemos aumentarlo, pero no es el caso, entonces no lo vamos a realizar. ¿Con qué estilo va a ir? Nosotros podemos elegir el estilo, pero posteriormente vamos a también cambiar el estilo de nuestro alineamiento, entonces es recomendable mantener el estilo inicial. ¿Qué se va a llamar la capa del alineamiento? Va a trabajar en la capa Serroat y como hemos visto el día de ayer, nosotros podemos aumentar un valor a través de la condicionante guión asterisco. Como podemos ver, cambia automáticamente nuestra capa. ¿Con qué etiquetados va a entrar? De inicio, sin etiquetados, nosotros vamos a añadir etiquetados posteriormente. Y opciones de conversión. Vamos a añadir curvas entre las tangentes. Si nosotros quisiéramos, podríamos decirle al programa que automáticamente nos introduzca radios con 200 metros curvas con 200 metros de radios de forma automática, o de 50 metros, de 30 metros, dependiendo las condiciones de nuestro proyecto, si todos van a tener el mismo radio. Es recomendable no hacer la adición de curvas y nos dice si va a borrar entidades existentes. Podemos mantener o podemos borrar, dependiendo de nosotros. Vamos a borrar. Luego nos venimos a lo que son la pestaña de diseños, criterios de diseño. El programa nos da la opción de que automáticamente nos haga el diseño correspondiente. Es decir, si yo le pongo aquí, según lo que hemos visto, que vamos a trabajar, un tipo de carretera local con 50 metros o 60 kilómetros por hora de velocidad, nosotros podemos ponerle 60 kilómetros de velocidad y utilizar un diseño base. El programa nos va a permitir generar un diseño de forma automática con las normas que trae por defecto. Como pueden ver, tenemos normas de 2011, 2004, todas en un sistema métrico, las cuales son la norma AASHTO. AASHTO 2011, donde nos dice un peralte máximo de 8, bueno, un peralte máximo de 4, esto dependiendo a lo que nosotros veamos por conveniente, cuántos carriles va a tener, si va a tener 2 carriles, 4 carriles. Es recomendable no generar un diseño, un criterio de diseño de forma automática por las normas que utilizan, ¿no? Existen ciertas variaciones. Ahora, si ustedes tienen que trabajar con esta norma en específico, pues quizás podrían hacer. Pero vamos a mantener sin que el programa nos los diseñe. Entonces aquí el valor con el que esté es irrelevante, ya que no lo va a considerar en lo que es el alineamiento horizontal. Entonces le damos OK y vemos que de forma automática el programa ha cambiado de color nuestra polilínea y en el Tool Space ya se nos ha creado lo que es el alineamiento. Como podemos ver, existe un alineamiento central y el alineamiento se llama eje en planta, donde nos da las opciones de ver perfiles, de ver una superelevación o de sacar líneas de muestreo. Bueno, el siguiente paso es generar lo que viene a ser las curvas horizontales, para lo cual nosotros tenemos que conocer lo que es el editor de geometría. Haciendo clic al alineamiento, vemos que de forma automática nos cambia la barra de herramientas y nos va a abrir a lo que es el alineamiento eje en planta, donde tenemos la opción de modificar, la opción de etiquetados y tablas, la opción de propiedades de herramientas generales,
la opción de un análisis que puede hacer, esto siempre y cuando hayamos manejado una norma correspondiente, y un resumen de lo que viene a ser las opciones de lo que es el tool space. Entonces, si nosotros abrimos el editor de geometría, este nos va a permitir realizar ciertas modificaciones a lo que es nuestro alineamiento horizontal. Como podemos ver, podemos en un inicio hacer el dibujo de tangentes sin curvas, tangentes con curvas y una edición a las curvas y espirales. Podemos ver que podemos aumentar un PI, por ejemplo. Vamos a utilizar la opción de aumentar un PI. Hacemos clic en cualquier punto y el programa de forma automática nos genera un PI. Entonces, ya tenemos un nuevo PI creado. Esto en caso de que veamos nosotros como proyectistas que necesitamos más PIs, entonces las podemos aumentar sin ninguna dificultad. El siguiente botón nos permite eliminar un PI, para lo cual simplemente hay que acercarnos al PI y el programa lo borra de manera automática. Esa es la ventaja que tiene el PI. Podemos también hacer un quiebre entre PIs, es decir, dividir nuestra entidad en un punto. Podemos hacer líneas en caso de que nosotros veamos por conveniente. Podemos hacer líneas flotantes, líneas libres. Tenemos la opción de las curvas. Este botón se refiere a curvas circulares específicamente. Nos da varias opciones dependiendo de las condiciones en las cuales estemos. Con 3 puntos. Las más utilizadas son estas dos porque nos dice una curva entre dos entidades y un radio, o una curva entre dos entidades y un paso obligatorio. Posteriormente tenemos líneas flotantes con espirales y tenemos también lo que es la opción de las curvas con espiral. Esta opción nos va a permitir realizar curvas con espirales, curvas flotantes con espiral, y nos indica cuáles son las condiciones. Una entidad final, un radio y una longitud. También tenemos curvas espirales, la cual nos dice una curva que va a contemplar una espiral, una curva, otra espiral. Eso es lo que nos muestra la norma ABC. Para una curva con espiral se necesita una entrada, una transición de entrada, que sería la espiral, una curva circular y una transición de salida, otra espiral. Las dos últimas opciones nos va a servir para realizar lo que son las curvas compuestas, porque nos dice una espiral, una curva, una espiral de transición, otra curva y otra espiral entre dos tangentes. Y tenemos lo que viene a ser las curvas en reversa o inversas o en S, que eso significa una espiral, una curva, una espiral de salida, otra espiral de entrada a continuación, una curva y una espiral entre dos tangentes. Posteriormente tenemos otro comando utilizado, que es borrar una subentidad, la cual nos va a permitir borrar un tramo de lo que viene a ser nuestro alineamiento. Es decir, si nosotros seleccionamos y borramos esta entidad, por ejemplo, el programa de manera automática va a separar nuestros alineamientos sin tomar en cuenta la entidad que continúa, ¿no? Eso igual nos va a servir en el caso de las curvas compuestas. Entonces, vamos a añadir nuestras curvas circulares a través de lo que viene a ser las normas, el manual de la ABC. Vamos a buscar lo que son las recomendaciones. Aquí tenemos lo que es las recomendaciones de la ABC, donde nos dice que para una velocidad de 60 kilómetros por hora con un peralte máximo del 7%, el radio mínimo tiene que ser 121 metros. Un radio adoptado
de 120 metros. Entonces no podemos tener curvas menores a esas. ¿No es cierto? Si vemos nosotros que nuestro terreno no da, por ejemplo, que tenemos una deflexión muy pequeña, entonces seguramente tendremos que cambiar de tipo de carretera y decir, este terreno no nos va a servir para este tipo de carretera que queremos hacer, entonces tenemos que reducir la velocidad de diseño. Entonces, yo veo aquí, por ejemplo, que en este terreno existen ciertas entidades en la cual no nos va a dar una curva de 120 metros. La curva se nos va a hacer muy distante de lo que viene a ser el PI, o en su defecto utilizar, como les decía, en este caso, curvas compuestas. Bueno, vamos a trabajar, vamos a ver si efectivamente podemos realizar esa curva. Bueno, vamos a rebajar, vamos a trabajar con 50 kilómetros y un radio mínimo de 80 metros. Entonces, seleccionamos la opción, una curva libre entre dos entidades y un radio. Entonces, seleccionamos la primera entidad, seleccionamos la segunda entidad. El programa nos va a decir su ángulo de deflexión es mayor a 180 grados, menor a 180 grados. En este caso es menor a 180 grados porque hemos seleccionado nosotros la primera tangente. Y a partir de aquí se empieza a contar lo que es el ángulo de deflexión en el PI. Entonces, como podemos ver, es menor a 180 grados y ponemos menor a 180 grados. Y nos indica cuánto es el radio mínimo. Entonces podemos poner un radio de 100. Y así tenemos que ir creando sucesivamente lo que es nuestras curvas circulares. ¿En qué casos se tiene que utilizar curvas con transición? ¿Quién me puede decir? Cuando hay dos curvas seguidas. ¿Ya alguien más que podría decirnos cuándo se curvas con transición? Cuando no cumplen el criterio, ¿Ya alguien más que pueda complementar lo que han dicho sus compañeros? Ya, perfecto. Sí, efectivamente es cuando una curva de transición se utiliza especialmente, como nos dicen las recomendaciones de la ABC, esta nos va a facilitar el tránsito gradual desde una trayectoria recta a una curva circular. En nuestro caso, por ejemplo, si tenemos una deflexión bien corta, entrar directamente aquí con una velocidad de diseño, entrar a una curva circular, puede ser muy brusco para el conductor que esté manejando. Entonces, la curva con transición nos va a permitir que la entrada a la curva circular sea más
más cómoda, más confortable. Es por eso que se llama curva con transición. La transición va a ser la transición de una recta a una curva circular, de manera que esta no sea brusca. Vamos a ver. Aquí vamos a añadir lo que va a ser una curva con transición para que podamos observar. Se ve el editor de geometría, ¿verdad? ¿O solo se ve la pantalla del Civil 3D? Solo la pantalla del civil. Ahora sí, Sí, perfecto. Entonces, seleccionamos lo que es nuestro alineamiento y nos venimos a lo que son curvas con espirales. En este caso vamos a aumentar lo que es una curva de espiral simple, es decir, entre dos entidades, transición de entrada, curva circular, transición de salida. El programa nos va a indicar de manera similar, seleccione la primera entidad, seleccione la segunda entidad. De igual manera, nuestro ángulo entre las dos entidades es menor a 180 y especifique el radio. Vamos a poner un radio. ¿Cuánto va a ser nuestra transición inicial? ¿Cuánto de longitud? Vamos a poner 25 metros y nuestra salida 25. A ver. Nuevamente. La primera entidad, la segunda entidad, un radio más pequeño. A ver. Ahí está. Ha creado nuestra curva, como pueden ver, con la transición de entrada que nos marca desde el punto inicial hasta el punto final, es la transición, la espiral. A partir de aquí es lo que viene a ser la curva circular y tenemos lo que viene a ser la transición de salida. Ahora, aquí es un caso más particular, porque por ejemplo tenemos lo que es nuestro ángulo de deflexión más pequeño. Esto lo vamos a dejar pendiente para poder explicar lo que viene a ser las curvas compuestas. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente entidad. Aquí yo veo que puede ser una curva circular con un radio de 120. Recuerden que mientras más cerrado es nuestra deflexión, más pequeño tiene que ser nuestro radio de giro. En que asumimos los radios. Sí, asuman siempre y cuando estén dentro de lo que es el parámetro de la ABC con el radio mínimo, ¿no? Porque como les digo, si empezaríamos a calcular para cada una de las tangentes en una longitud muy larga, pues tardaríamos demasiado para poder seguir avanzando con lo que es el tema del alineamiento horizontal. Es por eso que se les ha proporcionado todos los parámetros correspondientes a lo que es la norma ABC. Si quisiéramos nosotros calcular para cada uno, les reitero, el tiempo sería muy corto, no nos alcanzaría, recordando que las clases son cortas y no son muchas. Y nos falta avanzar todavía bastante. Entonces pueden asumir en este caso los radios. Como les repito, tienen que tener la consideración correspondiente, ¿no? Que
que tienen que ser amplios. Mientras más pequeño sea el ángulo de deflexión, más corto tiene que ser su radio. Pero en esta oportunidad, sí pueden asumir el radio correspondiente. Vamos a ver, igual 2 minutos para que puedan ustedes completar lo que viene a ser sus radios y vamos a proseguir con lo que es la clase. Todos ya han podido generar sus curvas horizontales, circulares y con transición. Perfecto. Bueno, cualquier consulta, ya saben, al final de la clase igual se puede hacer o en su defecto pueden escribir a través del chat. Vamos a ver ahora lo que es este caso en particular. Bueno, vamos a eliminar nuestra línea auxiliar. Vamos a ver ahora lo que es curvas compuestas. ¿Alguien me puede decir qué es una curva compuesta? ¿De qué se trata una curva compuesta y para qué nos sirve la curva compuesta?
Sí, es una curva que tiene dos radios, efectivamente. ¿Y en qué casos se puede utilizar? ¿En qué casos la norma nos recomienda hacer el uso de las curvas compuestas? Sí, las curvas compuestas, como dicen sus compañeros, como dice su nombre también, es una curva compuesta entre dos curvas, curvas que tienen dos radios. Y estas se usan cuando el ángulo de deflexión entre tangentes es muy cerrado. Entonces, viendo el caso en particular de mi alineamiento horizontal, veo que este ángulo es muy cerrado, que no me va a dar una curva circular simple, una curva con transición. Ahora, para curvas compuestas, la nos recomienda utilizar este tipo de curvas, curvas compuestas, espiral, curva espiral, curva espiral. Es decir, que tenemos que entrar con una transición, entrar a nuestra primera curva, una espiral de transición, la segunda curva y una espiral de salida. Esto en el caso particular de esta situación, una curva que tenga la misma dirección, que no sean inversas. Ahora, en el caso de que sea una curva inversa o una curva en S, pues, como les había mencionado anteriormente, el caso de espiral, curva, espiral, espiral, curva, espiral. Bueno, para hacer la curva compuesta, en este caso, de igual manera vamos a asumir valores, se la trabaja de la siguiente manera. Primero, nosotros tenemos que hacer un dibujo por la cual sea nuestro indicador de por dónde va a pasar nuestras curvas. Para lo cual nos venimos al menú de Draw y en primera instancia creamos las líneas. A partir de nuestro PI, la primera tangente y la segunda tangente. Ahora nosotros tenemos que dibujar nuestras curvas en primera instancia circulares simples. Como es un dibujo, nos acercamos a la opción de Draw, de dibujo, y la opción de crear curvas. La opción nos va a marcar crear curvas entre dos líneas, crear curvas sobre dos líneas. Lo que tenemos que utilizar es crear curvas múltiples. Como vemos, el mismo dibujo nos muestra que esto nos sirve para curvas compuestas. Entonces seleccionamos y el programa nos va a decir igual, seleccione la primera tangente, seleccione la segunda tangente. Aquí hay que hacer énfasis de que esto solamente es un dibujo de manera inicial. Nos indica cuántas curvas vamos a tener. 2, en este caso. ¿Qué curva va a ser flotante? ¿A qué se refiere con curva flotante? La curva flotante va a ser aquella que el programa va a calcular automáticamente la longitud de la curva. La enumeración de las curvas se basa a partir de la primera tangente. Si nosotros hemos escogido la primera tangente esta, entonces la primera curva va a ser la 1, la segunda curva va a ser la número 2. Vamos a poner en este caso 2. Introduzca el radio de la primera curva. Vamos a asumir, como les dije en una primera instancia, 30 de radio. Inserte la longitud de la curva, no sé, 15 metros. Inserte el radio número 2, 20. No dibujo, nuevamente. Perdón, aquí está, ha hecho un mal dibujo. Nuevamente, mil disculpas.
Nos venimos a la opción, crear curvas múltiples, dos curvas, la curva número 2, radio la primera curva 30, la longitud 25 y la segunda curva 25 de radio. Qué raro, no me está queriendo dibujar las curvas. A ver, permítame un momento, voy a ver qué está pasando con el programa o enseguida. Bueno, mil disculpas. Pasó un problema con el tema de dibujo dentro de mi software. Como pueden ver, ahora sí se ha creado las características de las curvas. Son, como podemos ver, radio de 30, la primera, con una longitud de arco de 20 metros. La primera curva y la curva número 2 tiene un radio de 20 metros y el programa, como esta es una curva flotante, ha calculado de manera automática lo que es la longitud, que sería de 35 metros. Hace un momento sucedió un error, la verdad, no sé por qué, pero dentro de lo que es el software, ya que no me reconocía la primera tangente. Bueno, entonces aquí tenemos lo que viene a ser nuestras curvas compuestas. Como podemos ver, tenemos dos radios diferentes. Pero lo que hay que considerar aquí es lo siguiente, que estas curvas tienen un punto común, que es el paso de curvas, si la cual nosotros estiramos a través de una tangente, pues nos vamos a situar en el mismo punto. ¿Con cuál comando ha visto los radios, lo que dibujaron, ¿Perdón? las propiedades de cada curva? ¿A cuál comando va? Aprieta, se selecciona la entidad y se pone control 1. Y ahí nos marca. Con eso se puede ver. ¿Todos pueden ver mi pantalla o se ha cortado? No está compartiendo nada. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Como les iba diciendo, las dos curvas tienen un punto común, que es el punto de transición. Es el mismo punto que si nosotros estiramos a través de una tangente a nuestros PIs, vemos que el punto es un punto común. Entonces, lo que tenemos que considerar nosotros para hacer de estas curvas una entidad para nuestro alineamiento es en primera instancia, pues, generar, ¿no? Borrar nuestros PIs hasta el punto correspondiente. Por ejemplo, la opción nos indica una curva compuesta entre dos tangentes. Entonces, hay que crear esta entidad como un nuevo PI o, en su defecto, poder trabajar de manera directa. Escogemos la primera entidad y la segunda entidad. Primera entidad. Segunda entidad. Y nos dice, introduzca el valor del primer radio. 30 metros. Introduzca el valor del segundo radio. 20 metros. ¿Cuánto va a ser su espiral? Vamos a poner 10 metros. Espiral de salida 10 metros. Y la espiral 10 metros. Y ahora nos dice por dónde voy a hacer pasar lo que es las curvas. Nos indica el programa que va a hacer pasar en un inicio por un punto dentro de una tangente, por una longitud, por una tangente extendida,
por un paso de obligatorio o por parámetros de dos curvas. Si nosotros ponemos un paso obligatorio, pues le podemos decir, como ven, las curvas ya están creadas. Y que pase por el medio de la primera curva. Yo les recomiendo siempre escoger esa opción. Perdón, lo he cancelado nuevamente. Porque si ponemos nosotros un paso obligado, entonces de manera obligatoria va a pasar por donde hemos creado nuestras dos curvas, nuestros dos dibujos. Entonces le decimos que pase por el medio. Y como podemos ver, el software ya ha creado automáticamente nuestras curvas compuestas. Ya está creado. ¿Existe una variación a las curvas iniciales? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso curvas circulares simples y estas son curvas con transición. Como podemos ver, tenemos el punto de transición de salida, bueno, yéndonos a lo que es el inicio, el punto de transición de entrada, la curva circular, posteriormente tenemos la transición entre dos curvas, la segunda curva y la transición de salida. Una vez obtenido, pues nosotros podemos borrar lo que es nuestras líneas auxiliares y de esa manera habríamos generado lo que viene a ser nuestra curva compuesta. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto hasta aquí? Nadie, perfecto. De todas maneras, existen más situaciones de curvas. Existen las curvas en S, como les habíamos mostrado, las curvas de retorno, que se los voy a preparar un video para que ustedes puedan tener el conocimiento, debido a que en este caso nuestro terreno quizás no nos permite generar ese tipo de curvas, pero para que tengan el conocimiento de cómo se maneja lo que viene a ser estas curvas, pues se los voy a generar un video, voy a pasarle al encargado del instituto para que se los pueda compartir. Bueno, en este caso ya habríamos terminado lo que es nuestro alineamiento horizontal. Ahora vamos a hacer la edición del mismo. Vamos a hacer la edición gráfica de lo que es la curva del alineamiento horizontal. Bueno, primero recalcar que, como habíamos mencionado anteriormente, el software trabaja en un sistema BIM, quiere decir que la base de datos y el dibujo está completamente unido. Es decir, que si nosotros queremos modificar un PI, pues lo modificamos y, como vemos, se modifica todo el dibujo, se modifica la base de datos. Si nosotros, no sé, en un inicio aquí tenemos un radio, lo cual lo podemos ver con la última opción. Aquí nos va a indicar todos los parámetros que nosotros tenemos dentro de nuestro alineamiento. La primera curva tiene 100 metros de radio. Si nosotros movemos, automáticamente cambia su longitud. No sé si han podido ver. Tenemos 100 metros de radio con un arco de 51.93. Nosotros movemos, se va a mantener el radio, pero va a cambiar lo que es su longitud de curva. Y eso se puede hacer para todos las curvas. Ahora, si nosotros queremos modificar el radio, pues modificamos directamente desde el programa. No es necesario borrar nuestra entidad. Nosotros podemos hacer las modificaciones correspondientes a través del editor de geometría. Inge, Sí. yo tengo el civil el 2020, o sea, yo le dibujo la curva, el programa parece que automáticamente lo ha dibujado, pero yendo a las propiedades para ver los valores del radio, la distancia, el ángulo, solo me sale distancia, no me sale nada de radios, la tangente. Se puede ver de la siguiente manera, como te digo. Entramos a lo que es el alineamiento, editor de geometría, y nos venimos a la última opción.
que nos dice ver la grilla del alineamiento. Y aquí se te va a aparecer todos tus elementos que has insertado. Líneas, curvas, espirales. En las espirales, cuánto es tu espiral de inicio, cuánto es tu radio, cuánto es tu espiral de salida. Tal vez con la opción control 1 no te está saliendo porque esa opción nos muestra solo lo que es el dibujo y no así la base de datos, ¿no? Como hemos hecho en un inicio el dibujo, nos va a marcar solamente del dibujo. ¿Cuál es ese comando de la grilla? Que no le he visto bien. Este de aquí, el último. Antes de las dos flechas, la última opción. ¿Todos los han podido abrir? Ah, Sí, justamente respondiendo a su compañero, vamos a hacer la edición de nuestro alineamiento, la edición visual. Entonces, para hacer la edición visual de nuestro alineamiento, tenemos que nosotros seleccionar, clic derecho, y nos venimos a edición del alineamiento. Edit alineamiento, el estilo del alineamiento. Nos va a marcar todo lo que hemos visto en un inicio y nosotros nos venimos a lo que es la opción de display. Y aquí nos va a decir los elementos línea, qué color va a ser. Vamos a seleccionar un color magenta. La curva circular va a ser de qué color, un color cian, y las espirales va a ser un color amarillo, por decir. Si nosotros queremos aumentar un grosor, podemos hacerlo 0,6. A las curvas de igual manera, quizás un poco más delgado, y a las espirales aún más delgado. Todo eso depende de cada uno de ustedes. Y como podemos ver, el programa automáticamente ha hecho el cambio correspondiente. Y ya podemos apreciar de mejor manera lo que es horizontal ya editar. ¿Qué más faltaría aquí para que podamos ver de mejor manera el alineamiento? ¿Qué más? Faltaría el etiquetado, ¿verdad? Saber qué significa, qué es nuestro alineamiento. Ahorita es un alineamiento mudo, entonces de igual manera. Vamos a quitar el grosor de línea y vamos a aumentar el alineamiento. Para eso nos venimos a la opción Edit Alignment Layers, editar los etiquetados del alineamiento. Le damos clic y el programa nos va a abrir automáticamente una ventana donde nos va a decir qué voy a insertar, qué tipo. Voy a insertar estaciones mayores, estaciones menores, geometría de los puntos, ecuaciones de los puntos, velocidades de diseño. Bueno, lo que nosotros veamos por conveniente. Vamos a insertar en primera instancia estaciones mayores, es decir, las progresivas. ¿En qué tipo? Paralelo a la línea que voy a generar, perpendicular. Vamos a hacer perpendicular con un tic. Un tic es como una pequeña marca. Entonces, añadimos la opción y nos dice, va a ser perpendicular y voy a incrementar cada cuánto. Vamos a hacer que incremente cada 10. Voy a empezar en el inicio y voy a acabar en la última parte del alineamiento, que es la progresiva 1 más 592. Podemos aumentar también la geometría de puntos. ¿Qué voy a aumentar? Seleccionamos todo, podemos poner una intersección de tangente espiral, de curva espiral, espiral curva. Aceptamos, aplicamos y como podemos ver, ya tenemos etiquetado lo que viene a ser nuestro alineamiento horizontal. De la misma manera podemos configurar el etiquetado del alineamiento, el etiquetado del alineamiento. Para eso volvemos a nuestro
a nuestra ventana de etiquetados y ponemos el estilo. Le damos clic en la opción, en la pestaña, y como habíamos visto ayer, pues podemos editar de la misma manera. Vamos a etiquetar la estación, ¿sí? Nos venimos a texto, seleccionamos lo que tenga como contenido y ponemos la letra que veamos por conveniente. A mí particularmente me gusta trabajar con la letra Times New Roman, entonces voy a seleccionar esa letra, el color amarillo, aceptar, el programa cambia de manera automática y le voy a quitar el tamaño porque me parece muy grande. Voy a ponerlo que sea de 1 milímetro. Aplicar, aceptar, aplicar, aceptar, y el programa ya me lo ha generado de manera automática. Ustedes pueden generar de igual manera los etiquetados al estilo que más les guste, que más les atraiga, ¿no? Recordándoles que esto se lo realiza solamente una vez, ya a la siguiente ya no es necesario realizar la edición de los etiquetados, ya que si trabajan en la misma plantilla, pues se va a mantener todo de la misma manera. El metro. Con eso ya tenemos el etiquetado más ordenado. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Puede volver a repetir la parte, ya sale las progresivas, pero no me sale el space. Perdón, te sale la progresiva, pero no te sale. Eso, los PI o esa línea que estás saliendo, es esa. No me sale. Claro. Volvemos a repetir. Para todos aquellos que tal vez se han perdido, entonces hacemos clic en el alineamiento, editar alineamiento. Aquí nosotros le cargamos todo lo que queremos que nos muestre el programa. Para que te aparezca, para que les aparezca la geometría de puntos, pues tenemos que añadir. Para eso venimos a tipo, geometría de puntos, añadir, borramos y decimos qué queremos que nos muestre. Toda esta es la geometría. Entonces hemos escogido la intersección de tangente con una curva, de una curva con una tangente, y bueno, todo lo que veamos por conveniente dentro de nuestro diseño. En este caso vamos a escoger, no sé, al azar, cuatro puntos y ahí se nos va a aparecer. Ahora sí se te aparece. Si nosotros quisiéramos aumentar más etiquetas, pues podemos aumentar todas las que nos permite el programa, y si queremos borrar una, pues seleccionamos y le ponemos borrar. Sí, que ya ahora sí. ¿Todos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer lo que es ahora la creación de los carriles. Entonces vamos a seleccionar nosotros el alineamiento y vamos a venir a la opción Launchpad. Dentro de esta opción vamos a seleccionar la opción de desfases de alineamiento. En fase al alineamiento llamado eje, si tuviera alineamientos, nos mostraría lo corresponde. ¿Qué se va? Vamos a por carriles. ¿Cuánto es la última progresiva? Fases voy a tener a la una serie de pestañas general de este desfase. Vamos a mantener lo que es general, con qué estilo
vamos a mantener su estilo y él alinea la capa, ¿no? Siempre es recomendable manejar las capas separadas con la misma condicionante, guión asterisco. Ponemos aceptar y el programa ya nos crea de manera automática lo que son los desfases de nuestros carriles. Si nos unimos nuevamente offsets y un diseño un criterio de sobreancho. Entonces aumentamos y aquí nos indica si va a utilizar un diseño obligatorio o si nosotros podemos poner de forma manual cuánto va a incrementar el sobreancho, ¿no? Dependiendo las condiciones, y ya tenemos qué elemento más tiene las carreteras, qué elemento más está faltando. Ya tenemos el eje, tenemos los carriles, ¿qué nos falta? ¿Alguien me puede decir qué nos falta? ¿Qué falta generar? ¿Con qué elementos se cuenta dentro de la carretera? Perfecto. Aquí falta lo que son las bermas, como dice Alberto. Las cunetas se las va a realizar en el trazado transversal. En el trazado vertical, perdón, el trazado de planta horizontal, solo faltaría lo que son las bermas. De la misma manera, venimos a offsets, creamos otro desfase y en este caso serían las bermas. De inicio a final, las bermas vamos a considerar que tienen 1 metro de ancho, 4.5, 4.5, ok, y ya tenemos lo que son las bermas correspondientes. En todo lo que es nuestro alineamiento horizontal. Ahora sí ya tiene forma de lo que es el alineamiento horizontal. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Inge, ¿Sí? cuando dice estilo de alineamiento, ahí para elegir, ¿no ves? El base, el existente, supongo que es la intersección, el offset. ¿Perdón? ¿En Hay qué parte? opciones, ¿no ves? Para escribir cuando crea el alineamiento. Offset, ¿qué significa? Offset significa desfase. ¿A qué se refiere eso? ¿Desfase en qué? O sea, desfase te va a crear una línea desfasada del eje, un offset. ¿A qué distancia? Se refiere a esta línea. Ah, ya para darle el ancho del carril, ¿no ves? Claro. Ah, ya.
Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, aparte de sus compañeros, acerca del sobreancho? Inge, ¿y si solo te dibuja un solo lado de la berma? Ya. Si te está dibujando un solo lado de la berma, es porque en tus offsets no has hecho quizás el tema de poner a la izquierda. Quizás aquí está con 0 o no tiene algún valor. Tienes que poner en ambos valores lo que viene a ser la longitud correspondiente. Quizás no lo has hecho. Y tienes que poner la longitud de 4.5, recordando que este offset va a ser desde el centro de la línea, desde el eje. ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, respecto a la pregunta de su compañero, que nos dice la longitud de sobreancho, ¿con qué se define? Si nosotros venimos aquí a la norma ABC, ¿pueden ver mi pantalla en la norma? Sí, Nos dice sobreancho en curvas circulares. Entonces, aquí, por ejemplo, nos da ciertos criterios que podemos considerar. En rectas, en curvas, cuánto de ensanche podemos utilizar, dependiendo las condiciones, ¿no? Podemos calcular de igual manera el sobreancho, dependiendo el tipo de vehículo, bueno, todo lo que así se considera. Tenemos los radios mínimos, cuánto de sobreancho, por ejemplo, aquí nos marca que puede ser 0,6, 0,4, 60 centímetros, 40 centímetros, dependiendo las condiciones que tenemos de lo que viene a ser la carretera, ¿no? Nos marca de igual manera, nos da ciertos criterios, las normas, dependiendo, como les digo, del camión de diseño, por los parámetros de cálculo, el ensanche interno, el ensanche externo, de lo que nosotros podemos tener. ¿Alguien tiene alguna duda más respecto a los ensanches, tal vez? No sé, algún problema que hayan tenido. Nadie, sus otros compañeros. Vale, perfecto. De todas maneras, dentro del Excel también que se les ha dado, que es un resumen de lo que viene a ser la norma, pues tenemos igual criterios de sobreancho, ¿no? Según lo que viene a ser los radios, cuánto nosotros podemos adoptar de lo que viene a ser los sobreanchos. De igual manera, las recomendaciones desde lo que viene a ser la norma ABC 2007, bueno, para diferentes tipos de vehículos. Este resumen es un resumen bastante completo para que ustedes puedan guiarse y trabajar de manera rápida en lo que viene a ser
su diseño geométrico de carreteras. ¿Nadie más tiene preguntas para que podamos continuar? Bueno, si nadie más tiene preguntas, lo que tenemos que hacer a continuación es el desarrollo de peraltes, la superelevación. Bueno, para hacer la superelevación tenemos que tener diferentes criterios. ¿Para qué nos sirve la superelevación? ¿Para qué nos sirve el flujo de peraltes? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es tan necesario el flujo de peraltes dentro de lo que es nuestra carretera? En las curvas para las entradas, dependiendo de la velocidad. ¿Ya? ¿Alguien más que pueda decirme para qué nos sirve? ¿Por qué es tan importante? ¿Alguien, alguno de sus compañeros? ¿Alguien que nos pueda decir? Bueno, como su compañero ha dicho, nos sirve para entrar a las curvas de manera segura, ¿no? Exacto. Nos sirve para que puedan girar de forma segura a través de una velocidad, para que el vehículo no sea arrastrado hacia el exterior de la carretera. Para eso nos sirve lo que son el desarrollo de peraltes. Bueno, para hacer el desarrollo de peraltes dentro de lo que es el software Civil 3D, se lo realiza de la siguiente manera. Seleccionamos lo que es nuestro alineamiento. Nos venimos a la opción de superelevación. Superelevación o flujo de peraltes, que es lo mismo. Seleccionamos la primera opción. Calcular, editar, superelevación. Y aquí nos dice, ¿desea calcular ahora una superelevación? ¿Desea abrir un generador manager de curvas? Vamos a calcular la superelevación ahora. Entonces nos dice qué tipo usted tiene de carretera. Nosotros tenemos una carretera que está dividido por un eje, ¿no es cierto? ¿Y cuál es nuestro método de eje? Pues tenemos una línea central. Existen diferentes tipos de carreteras. Este programa, recuerden que se puede utilizar para diferentes clases de proyectos. Pero en nuestro caso es con una línea central. Existe la opción de solamente un plano. Esto, por ejemplo, se utiliza para casos como el NASCAR. No sé si todos tal vez han visto que la carretera del NASCAR pues se basa solamente en un tipo de plano. Si nosotros tenemos una carretera la cual está dividida con una mediana, o sea, con dos centros. O si tenemos una carretera la cual está dividida con una mediana, pero solo tenemos un centro de línea. Bueno, en nuestro caso es el primero. Una vez que seleccionamos el primero, le damos a la opción siguiente. Y aquí nos dice, estamos situados en una opción divididos por un eje a través de una línea central y la cual es simétrica. Si nosotros quisiéramos que no sea simétrica, pues simplemente seleccionamos o deseleccionamos la opción. Si es simétrica, basta trabajar en un lado y se va a replicar en el lado izquierdo. Nos dice cuántos carriles vamos a tener en el lado derecho. 1, 2, en este caso es 1. ¿Cuánto es el ancho de su carril? Habíamos asignado 3.5. ¿Y cuánto es su
su pendiente del carril. Este carril, esta pendiente se refiere al bombeo. ¿Alguien me puede decir qué es el bombeo? ¿Para qué nos sirve el bombeo? ¿Y cuánto es la pendiente recomendada por la norma? Un 2% y sirve para el agua, que no se estanque. Efectivamente, tal cual ha dicho su compañero, la norma ABC nos recomienda un 2% de bombeo y es para el flujo del agua, para que toda el agua pluvial se vaya hacia la cuneta y no exista una acumulación. Bueno, una vez asumido eso, le damos clic en siguiente y aquí nos dice de cuánto es su berma. Nosotros hemos asumido de una berma de 1 metro. ¿Cuánto es la pendiente de la berma? La pendiente de la berma es la misma que del bombeo, 2%, menos 2%. La parte baja va a tener un removido quebrado, ¿sí? Y vamos a tener unas líneas de muestreo que también va a tener la pendiente. A eso se refiere. Entonces le damos clic en siguiente y aquí es la parte importante. El programa nos exige automáticamente trabajar con un criterio. No podemos hacer esto de forma manual. El programa no nos permite hacer la superelevación de forma manual. Sí o sí nos permite generar a través de un criterio. ¿Con qué criterios nos permite trabajar? Como hemos podido ver al inicio del alineamiento, con los mismos criterios. Con un criterio del 2011, con un criterio de carriles, con un criterio del 2004. Entonces, nos da la opción de escoger ciertos valores a través de las diferentes normas. Entonces, la norma que más se asemeja es la AASHTO 2011 a lo que es la norma ABC. ¿Y con cuánto de peralte máximo nos permite trabajar la norma? ¿Alguien sabe con cuánto? 8%. 8%. Entonces, nosotros estamos en la obligación de escoger 8% para lo que es el peralte máximo. La transición se va a hacer en los 2 carriles y el método va a ser de la norma AASHTO en una carretera con un eje. Lo que sigue a continuación nos dice, la fórmula para la superelevación va a ser, ¿con cuánto por ciento voy a entrar de una tangente a una curva circular? La norma igual nos indica que tenemos que entrar con 2/3 del peralte, ¿no es cierto? Es decir, con un 66.67%. Está bien. ¿Y con cuánto por ciento voy a entrar a la espiral? En una espiral de curva, o sea, de una espiral a una curva. De una espiral a una curva se entra con el 100% de la pendiente calculada. Voy a tener alguna suavización en las curvas, si ustedes ven necesario realizar a bajar la profundidad del peralte, pues pueden poner, sí, en unas curvas de longitud 20. Pero es recomendable no hacer. ¿Desea automáticamente resolver los sobrepuestos? Pueden poner que sí. Y ponen finalizar. Entonces, el programa nos genera automáticamente todo el desarrollo de peraltes. Por ejemplo, aquí nos dice que estamos en una curva con la cual entra al 7.6, con el 8%, 2%, por ejemplo, aquí 0, estamos entrando a una curva. Todo el desarrollo de peraltes lo hace de manera automática para todas nuestras curvas. La curva número 1, por ejemplo. Entonces, nos marca todo lo que el programa ha hecho. En la curva, por ejemplo, está entrando con 7.60%. La curva 2 ha entrado con 8%.
Y de esa manera se crea el desarrollo de Peraltes. Ahora, nosotros podemos graficar este desarrollo de Peraltes de la siguiente manera. Superelevación, crear una visualización de la superelevación. ¿Qué se va a llamar? Podemos poner el nombre que nosotros veamos correspondiente. Superelevación o mejor flujo de Peraltes. ¿De qué alineamiento? Como pueden ver, ahora aquí se nos ha aparecido muchos más alineamientos. ¿Debido a qué? Debido a lo que hemos nosotros aumentado lo que son nuestros carriles y nuestras bermas. Pero nosotros tenemos la obligación de poner que es del eje en plata. Descripción, si queremos aumentamos, y que se va a llamar la capa de nuestra superelevación. Marcamos lo que es la condicionante, aceptar. Si quisiéramos modificar el rango, porque el rango inicial es de inicio a final, pero si nosotros quisiéramos ver ciertos tramos de la superelevación, podemos poner sin ningún problema. Ahora nos dice aquí carril de entrada, carril de salida. Nos va a mostrar lo que son las bermas de entrada y bermas de salida. Entonces ponemos OK. Y nos dice dónde voy a insertar la superelevación. Y como podemos ver, aquí tenemos todo lo que corresponde al flujo de Peraltes. ¿A todos les sale de esta manera? Me perdí un poco, ¿puede volver a repetir, Inge? Claro, ¿desde dónde prefieren que repita todos sus compañeros? ¿O solo lo último? De la creación de los peraltes. Donde se ve la creación de la superelevación. Bueno, vamos a hacerlo de forma rápida para no repetir, recordando que la clase está grabada. Entonces, seleccionamos, creamos la superelevación, calculamos, y en este caso ya no me permite a mí generar, porque ya tenemos lo que es una superelevación. Tendríamos que borrar. Pero en caso de que borremos, por ejemplo, la superelevación con el botón de eliminar, tendríamos que borrar de todas las curvas y volver a generar. Inge, disculpe, ya que está en esa tablita, ¿Sí? si aparecería un error en el radio, ¿a qué se debería? A la pendiente, perdón. Como un error, una marca amarilla. Exacto, sí, una marca amarilla. Ya, eso no es un error. No es un error. Vamos a retroceder. No, Aquí, en aquí te la aparece. tablita que mostró, Que se ha generado, está bien, pero que cierto parámetro está fuera de lugar. Puede ser porque tu radio sea muy corto, puede ser porque tu longitud de curva sea muy corta. Entonces, si te aparece eso, tienes que ampliar un poco lo que es tal vez tu curva, tu radio, mover tu PI en todo caso. ya, gracias. A todos se les ha aparecido de esta manera el flujo de Peraltes. ¿No se les ha aparecido aquí tal vez algunos signos de admiración? ¿No se les ha aparecido así su flujo de Peraltes? A mí sí, Inge. ¿A quién más se les ha aparecido así? ¿A quién más? ¿O solo a su compañera? Que se les haya aparecido así no significa que el flujo de Peraltes esté mal. El hecho de que se les aparezca estas señales es por lo siguiente. Como hemos podido ver a un principio, nosotros cuando hemos creado nuestro alineamiento, vamos a volver a entrar, le hemos dicho al programa que no queremos que nos genere un criterio de diseño.
no hemos aceptado. Nosotros hemos diseñado según los parámetros correspondientes nuestro diseño horizontal. No hemos seleccionado ninguna norma. Pero al momento de generar nuestro flujo de peraltes, hemos seleccionado una norma correspondiente a las cuales nos permite el software Civil 3D. Entonces, el software está sacando un flujo de peraltes con una norma para este alineamiento. Y este alineamiento no tiene ninguna norma. Entonces, al momento de interactuar, al momento de generar el flujo de peraltes, el software está recibiendo una alerta de que no es compatible la norma del alineamiento con la norma o con el criterio de diseño del flujo de peraltes. Entonces, por eso nos marca en todas las curvas. No es que esté mal, sino que nos marca y nos dice, aquí no estoy coincidiendo este diseño con este diseño. Y es por eso, porque las normas no están seleccionadas de la misma manera. Eso se lo hace desaparecer de la siguiente manera. Escribimos la opción de opciones. Nos venimos a la opción AS Editor y borramos lo que dice tips de solución. Borramos ambos, deseleccionamos, aplicamos y aceptamos. Y de esa manera se nos va a borrar lo que es el sistema de advertencia. Reiterando nuevamente que no es un error, sino es simplemente por la interacción que tiene el programa y que no encuentra una norma dentro de nuestro alineamiento horizontal. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Bueno, si nadie tiene ninguna duda al respecto hasta aquí, con esto habríamos concluido la clase de hoy referente a lo que es el alineamiento horizontal. La siguiente semana, el día martes, vamos a ver lo que es el alineamiento vertical, continuando con lo que respecta al programa y al curso, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algunas preguntas, algunas consultas que quieran realizar? Recuerden que se les va a hacer entrega de los videos de las curvas restantes, las curvas que no se pueden hacer dentro de nuestra superficie, las vamos a hacer de manera teórica, se las voy a hacer y se las voy a hacer llegar a través del instituto para que tengan conocimiento de todas las curvas posibles. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, voy a mandar los dos videos, la importación de los datos a partir de Google Earth y la generación de las otras curvas, las curvas en S y las curvas con retorno. Ambos videos se los voy a hacer llegar al instituto, no se preocupen. Bueno, entonces, si nadie tiene ninguna duda más, espero hayan disfrutado la clase y pues nos vemos el día martes de la siguiente semana. Gracias.